La miel le da otro sabor más. Ojalá. Creo que es igual, ¿no? Luego echar leche. Pues miren, cuando lleve el agua, échale encima, échale, a ver, échale sacar el agua caliente. ¿Ya? Lo vuelves a sacar. Y vas a la leche y lo quitas. El aparato es uno de los mismos aparatos. El aparato dice que es para correr lo máximo, pero siempre mucho por ese aparato. Ahora viene como una ruedita así. No, viene la escalera. Sí se sabe, mamá, sí estaba hace tiempo. Solo que estaba para más adentro. Y aquí tenemos nuestra escalera. Oye, de verdad, ¿de dónde sacamos estas cosas? Baxi, Baxi. No, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Que yo no sé qué estás haciendo. Oye, sí, fácil, la verdad. No decir. Sí, es cuestión de mirar la grabación, pero me tengo que sentar el día de hoy, porque si yo lo voy a hacer el fin de semana, o sea, no lo voy a hacer, o sea, las cosas como son. Luego conozco, pues, es medio flojito. Así, güey, así fácil. Fíjate tú. Don't look me like that. Like this, sort of like this. Oh, mamá, acabó. Oh, no.
Ah, pero no es un tipo, es especial, pero bueno. No es también un tipo. Quindi probabilmente il giorno demasiado, y me dice tanto tío, pero mira las legañas, cabra bebé, chiqui, 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 chiqui. Mamá, la verdad es que se me pone la que estoy macho. Macho, macho, macho. Sí. Pero es que mira, sería bonito tener a esta chavita de hablar aquí. Duran 2 meses su embarazo.
Chicos, chicas, muy buenas tardes. Buenas tardes con los que recién se acaban de conectar. Bien, chicos, entonces ahora tenemos el curso de Historia Universal con el profesor Joao Arias. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Saludemos, por favor, por el chat. Profesor Joao, muy buenas tardes. Puede dar inicio a su clase. Muy buenas tardes, Miss. Muchas gracias. Muy buenas tardes, chicos. ¿Listos para comenzar con la clase de hoy? ¿Qué tal, muchachos? Hoy nos toca hablar sobre la edad moderna, ¿correcto? Vamos a empezar con la reforma religiosa, con la reforma protestante. Y a ver, cuando hablamos de la reforma protestante, hablamos de un movimiento de renovación espiritual en Europa Occidental. ¿Por qué marcamos Europa Occidental? Porque recuerden, la primera fragmentación de la iglesia, ¿dónde se dio? A ver, ¿cuál fue la primera fragmentación de la iglesia católica? A ver, muchachos. Por si acaso, la primera fragmentación de la iglesia no se da con la reforma protestante. No es con Martín Lutero la primera fragmentación de la iglesia. Acuérdense, cisma de Oriente. No se olviden, cisma de Oriente. Ahí se produce la primera fragmentación de la iglesia.
Muy bien. Ahora, puso fin a la supremacía cultural. Vamos a resaltar eso. Supremacía cultural y política de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque con la aparición de nuevas iglesias, la Iglesia Católica ya no va a tener el monopolio que había tenido durante muchos años en Occidente. No se olviden, ¿ah? La Iglesia Católica pierde su hegemonía cultural y política. Porque recordemos, la Iglesia controlaba en su momento a los reyes. ¿Cuál era el peor castigo que la Iglesia te podía dar? A ver, ¿cuál sería la respuesta? No, no era la muerte. Aunque no crean jóvenes, no era la muerte. El peor, jóvenes, el peor castigo era el de ser excomulgado. Repito, el de ser excomulgado. ¿Por qué? Porque al ser excomulgado, nadie te respetaba, muchachos. ¿Ah? Repito, nadie te respetaba. Te podían declarar la guerra, te podían atacar. Nadie te respeta. Entonces, por ese lado, van a haber muchos reyes que deciden apoyar a estas iglesias protestantes. Muy bien. Muy bien. Esta reforma se desarrolló en el siglo XVI. Repito, se desarrolló en el siglo XVI. ¿Por qué se caracteriza? Un movimiento reformista. Repito, movimiento reformista. Busca cambios. Busca cambios. Anticlerical. ¿Qué quiere decir anticlerical? En contra de los sacerdotes. Repito, en contra de los sacerdotes. Burgués. A ver, burgués. ¿Por qué la burguesía va a apoyar a esta reforma religiosa?
A ver. Los burgueses, ¿a qué se dedicaban, muchachos? Al comercio, ¿cierto? Al comercio. Y muchos de estos, muchachos, tenían intereses políticos. Los burgueses también buscan llegar al poder. Repito, también buscan llegar al poder. Muy bien. Seguimos. Los antecedentes, entonces. Como ya habíamos manifestado, el cisma, jóvenes de Oriente. La primera fragmentación de la iglesia. Hacia el siglo XIV, tenemos a Juan Wycliffe en Inglaterra. Tradujo la Biblia al inglés y desarrolló la libre interpretación de la Biblia. La Biblia normalmente, ¿en qué idioma estaba escrita? En latín, principalmente en latín. ¿Y quién era la única persona que podía interpretar? El sacerdote. El sacerdote. ¿Las personas comunes y corrientes podían interpretar la Biblia? No, solamente los religiosos. Solamente, repito, los religiosos. Muy bien. Otro de los acontecimientos es el cisma de Occidente o cisma de Aviñón. Cisma de Occidente o cisma de Aviñón. Este cisma, muchachos, va a abarcar los siguientes años. Vamos a colocar ahí. Desde 1378 hasta 1417. Repito, 1378, 1417. ¿Y en qué consiste el cisma de Occidente? A ver, las autoridades eclesiásticas de Occidente se van a enfrentar entre sí. Van a haber en su momento hasta 3 papas en Occidente. Uno romano, uno en Aviñón y uno en Pisa. El Papa Urbano VI critica la forma de vida
el comportamiento de los cardenales. Repito, critica el modo de vida de los cardenales. Porque obviamente tenían una vida muy licenciosa, por decirlo de alguna manera. Muchos de estos cardenales, muchachos, muchos de estos cardenales, ¿qué es lo que deciden? No hacerle caso al Papa Urbano. No les gusta que los critiquen, no les gusta que se metan en su vida. Es así que un grupo se apartó del Papa Urbano y decidió establecer o denominar a su propio líder. Y nombraron a Clemente VII. Repito, a Clemente VII. Entonces, los que siguen al Papa Urbano, los van a llamar los urbanianos. Repito, los van a llamar los urbanianos. Y los que siguen a Clemente VII los van a llamar los clementinos. Repito, los van a llamar los clementinos. Muy bien. Después hay otros papas. Después de Urbano lo reemplaza Bonifacio IX. Después de Clemente VII está Benedicto XIII, que va a gobernar hasta jóvenes el fin del cisma de Occidente en 1417. Tenemos a Inocencio VII. Tenemos a Inocencio VII. Y a Gregorio XII. Cuando se pensaba, jóvenes, que en el concilio de Pisa se iba a nombrar a un solo papa, se buscaba la unión hacia 1410 más o menos, se buscaba la unión de estos líderes. En el concilio de Pisa se eligió a un tercer papa y es Alejandro V. Alejandro V. Y después de él estaba Juan XXIII. Por si acaso, no te vayas a confundir, porque hay un Juan XXIII en Roma, posteriormente todavía. Un Juan XXIII, pero va a ser un papa romano, que es el más, vamos a decir así, más conocido de todos. ¿Ya? Los más conocidos de todos, pero el romano. Hacia 1417, en el concilio de Constanza, se pone fin al cisma de Occidente o cisma de Avino. Y se va a elegir como único papa a Martín V. Repito, a Martín V. De esta manera termina el cisma de Occidente o de Avino. Muy bien.
En el siglo XV tenemos a Juan Huss o Juan Hus. Repito, Juan Huss o Juan Hus. Él rechazó el lujo de la iglesia, cómo vivía la iglesia, y rechazó también la venta de las indulgencias. A ver, muchachos. ¿Qué son las ventas de las indulgencias? Muy bien. Un documento que se te otorgaba al comprar tus pecados, ¿no? Comprabas el perdón a tus pecados. Muy bien. Esa era la venta de las indulgencias. Muy bien. Muy bien, muchachos. Y obviamente fue condenado a la hoguera en el Concilio de Constanza. Normalmente a los herejes, los sentenciaban a morir en la hoguera. Claro, claro, muchachos, sí, podías comprar ahí tu perdón anticipado, claro que sí. Y había una familia de banqueros, pero eso lo vamos a hablar ahora que hablemos del luteranismo, ¿ya? A ver, vamos a las causas, ¿ya? Vamos a las causas. El fortalecimiento de las monarquías. A ver, hace un momento yo mencioné que había un castigo que la iglesia les daba a sus fieles. A ver. Excomulgar. Muy bien. Excomulgar. Y de esa manera, jóvenes, de esa manera, los reyes estaban supeditados, ¿cierto? Estaban supeditados a la iglesia católica. Entonces, a partir de ahí, muchos reyes, muchos príncipes que no quieren estar sometidos a la iglesia, repito, no quieren estar sometidos a la iglesia, apoyan a estas nuevas iglesias protestantes. ¿Por qué las apoyas? Porque si la iglesia te dice, te voy a excomulgar, ¿cuál va a ser la respuesta ahora de los reyes o de los príncipes? Excomúlgame, vótame. No hay ningún problema. ¿No quieres que sea católico? No soy católico. ¿Por qué? Porque como ahora hay otras iglesias, no hay
ningún problema. ¿Correcto? ¿Se entiende entonces por qué apoyan, muchachos? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿No hay ninguna? Muy bien. Seguimos. Segunda causa. El secularismo. Repito, el secularismo. Que los bienes, que las tierras de la iglesia, repito, que los bienes de la iglesia pasan a manos de particulares, pasan a manos de civiles. A eso se refiere con el secularismo. Muy bien. Tercer punto, la corrupción de la iglesia. Repito, la corrupción de la iglesia. Y dentro de la corrupción de la iglesia tenemos al nepotismo. A ver. Nepotismo. ¿A qué se refiere con el nepotismo? El nepotismo, muchachos, es cuando una autoridad coloca a sus familiares en cargos. Repito nuevamente. El nepotismo es cuando colocas a familiares o a conocidos en cargos eclesiásticos, en cargos públicos o en cargos eclesiásticos. Por ejemplo, ¿no? Si tú eres un alcalde, por decir, y en la alcaldía colocas a tu primo como administrador, a tu sobrino como contador, a tu otro familiar en la secretaría, a otro en la vigilancia, a eso se le llama nepotismo. Otro más, la simonía. La simonía. La venta puede ser venta de objetos religiosos o venta de cargos religiosos o de cargos eclesiásticos. Repito, venta de cargos religiosos o de cargos eclesiásticos. Es decir, si tú querías ser un sacerdote de pueblo o de provincia, por decir así, tiene un precio. Sacerdote de ciudad tiene otro precio. Si quieres ser un obispo, otro precio. Arzobispo, otro precio. Cardenal, otro precio. A eso se refiere con la simonía. La simonía. Y tenemos, jóvenes, la venta de indulgencias.
Repito, la venta de indulgencias. Que ya hemos hablado que son la venta de los perdones. ¿Correcto? Muy bien. Creo que no hay mayores dudas. Así que empezamos con el luteranismo en Alemania. Tenemos ahí a Martín Lutero, quien se opone a la venta de las indulgencias que había llevado a cabo el Papa León X. Y es que la iglesia en su momento, jóvenes, se había endeudado. Repito, el Papa León X se había endeudado. ¿Por qué? En la construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro. Una familia de banqueros les había prestado dinero y el objetivo era: ¿de dónde saco tanto dinero para pagar? A ver, ¿de dónde saco dinero para pagar? Ah, vendo perdones. Vendo perdón. Justamente los Fugger o Fugger, estos banqueros alemanes, son los que se van a encargar de vender las indulgencias. Pero también, jóvenes, se van a ir un grupo de sacerdotes, pueblo en pueblo, causando temor en la población para que compren sus indulgencias, para que compren sus perdones. La número 2, las 95 tesis de Wittenberg. Repito, las 95 tesis de Wittenberg. Wittenberg es la catedral en Alemania donde Lutero pega sus puntos de vista y critica obviamente la venta de las indulgencias. Con ese acontecimiento se inicia, repito, con ese acontecimiento se inicia la reforma protestante o la reforma luterana. ¿Qué puntos se habían establecido? La fe. La fe es lo más lindo de la vida, decía Lutero. La fe es la fuente de salvación. Mientras tú tengas fe, te vas a salvar. Libre interpretación de la Biblia. Plantea también la libre interpretación de la Biblia. Reconoce dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Ahora, si has ido a una misa, ¿ya? Si has ido a una misa, ¿qué se lleva a cabo, muchachos, durante la Eucaristía? A ver, ¿qué se lleva a cabo durante la Eucaristía? Muy bien. La transustanciación. Muy bien. La transustanciación. Profe, ¿qué es
la transustanciación, la transformación de sustancias. Repito, la transformación de sustancias. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. Pregunto. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Qué pasa con la hostia? A ver. ¿En qué se transforma la hostia? En el cuerpo de Cristo, ¿cierto? El sacerdote dice, recibe el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa con el vino? Se transforma en la sangre de Cristo, ¿cierto? A eso se le llama transustanciación. Repito, la llamada transustanciación. Muy bien, muchachos. No se olviden, ¿ah? Transformación de sustancia. Duda, consulta. Muy bien, sigamos entonces. Rechaza la autoridad papal. Repito, rechaza la autoridad papal. No reconocen al Papa como líder de la Iglesia. ¿Qué era indulgencia? Me preguntan por ahí. Perdones. Las indulgencias son los perdones. ¿Alguna otra duda? ¿No hay ninguna duda más? Muy bien. Ante esta situación, jóvenes, Lutero va a ser excomulgado. A la iglesia obviamente no le va a gustar estas 95 tesis. Pero la iglesia no se puede permitir una fragmentación de la iglesia. ¿Qué es lo que decide? Convocar a la dieta de Worms. Repito, convocar a la dieta de Worms. Con el objetivo que Lutero se retracte. Repito, el objetivo que Lutero se retracte. ¿Quién la convocó? El Papa León X y el rey de Alemania. ¿Quién era rey de Alemania, muchachos? Muy bien. Carlos I de España o Carlos
V de Alemania. Carlos I de España, Carlos V de Alemania. De la dinastía Habsburgo, ¿ya? De la dinastía Habsburgo. Muy bien. Lutero dijo, muy bien, quiere que me retracte. Ok, me puedo retractar. Pero, le dice lo siguiente, pero, una cosa. Yo me retracto si ustedes me demuestran en qué parte de las Sagradas Escrituras dice que está bien vender indulgencias. Si ustedes me demuestran eso, yo me retracto. A ver, ¿qué crees que sucedió, muchachos? ¿Le llegaron a demostrar a Lutero? No, no le llegaron a demostrar. Así que Lutero no se retractó y por lo tanto fue desterrado. Antes de que atenten contra la vida de Lutero, tuvo que ser refugiado en los castillos de Warburg del príncipe Federico de Sajonia. Tras la dieta de Worms, se produce la llamada secularización. Los campesinos jóvenes, los campesinos deciden arrebatarle tierras a la iglesia. Querían aprovechar el momento para apoderarse de las tierras de la iglesia. Pregunto, jóvenes, pregunto. ¿Lutero apoyó o no apoyó estas secularizaciones de los campesinos? No apoyó. No apoyó. Por lo menos la de los campesinos no apoyó. Él consideraba que los campesinos no tenían ningún derecho, repito, los campesinos no tenían ningún derecho de apoderarse de las tierras de la iglesia. Que los únicos que tenían derechos eran los reyes, los príncipes. Eso pensaba Lutero. Después tenemos la dieta de Spira, que fue un intento de unión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. No se llegó a ningún acuerdo, solo que se le decía a los luteranos que se iba a aceptar o se iba a tolerar el luteranismo en los lugares donde ya existía, que no podían expandirse. Obviamente, esto no agradó, repito, esto no agradó a los luteranos, que comenzaron a protestar. Y de ahí viene el término de protestantes. Tras la dieta de Spira viene la dieta de Augsburgo.
donde la mano derecha de Martín Lutero, Felipe de Melanchthon, presenta una doctrina luterana. Repito, presenta una doctrina luterana. Pero obviamente la iglesia va a rechazar también esa doctrina, ¿ya? Va a rechazar esa doctrina, y eso va a generar una guerra religiosa armada. Repito, no va a ser una guerra ideológica, sino religiosa armada. Los príncipes protestantes se van a agrupar en la Liga de Esmacal. ¿Ya? En la Liga de Esmacal. Mientras que los príncipes y reyes católicos en la Liga de Nuremberg. Repito, en la Liga de Nuremberg. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Muy bien. La Liga de Esmacalda, príncipes luteranos. Repito, príncipes luteranos. Y en el caso de la Liga de Nuremberg, ¿ya? En la Liga de Nuremberg, los católicos. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda más? ¿Cómo llega a su fin, jóvenes? ¿Cómo llega a su fin estas guerras religiosas? Hacia 1555 se produce, jóvenes, la paz de Augsburgo. Repito, la paz de Augsburgo. ¿Y qué se establece? Que la religión de los pueblos va a estar determinado, repito, la religión de los pueblos va a estar determinado por los reyes, por los príncipes. Ellos van a decidir la religión de su pueblo. Repito, van a decidir la religión de su pueblo. Si el rey dice, soy católico, todos en el pueblo son católicos. Si el rey dice, soy protestante, todos en el pueblo son protestantes. Muy bien. ¿En qué año ocurrió? ¿En qué año ocurrió qué acontecimiento? A ver.
¿En qué año la guerra? A ver, hace un momento dije que después de la dieta de Augsburgo, ¿correcto? Entonces, la dieta de Augsburgo se produce, jóvenes, se produce hacia 1530 más o menos. ¿Ya? Hacia 1530. Entonces, las guerras religiosas se dan después de las dietas de Habsburgo, entre 1530 hacia 1555. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿No hay ninguna duda más, chicos? Muy bien. ¿Se entendió entonces la paz de Habsburgo, muchachos? Muy bien, seguimos. Y vamos a la religión calvinista en Suiza. A ver, Calvino era francés, pero su religión la desarrolla ¿por qué no pudo desarrollarla en Francia? ¿Por qué se tuvo que ir a Suiza? Porque en Francia eran católicos. ¿Ya? En Francia eran católicos. El Concilio de Trento lo vamos a ver más adelante. Eso es en la Contrarreforma. ¿Correcto? ¿Secularismo es igual a secularización? Sí, así es. Muy bien. Otra duda más antes de continuar, chicos. No sé si hay otra pregunta.
No, sigamos. Muy bien, sigamos entonces. Estoy esperando si es que me pregunta. No hay. Muy bien. A ver. La dictadura de Ginebra en Suiza, repito, ¿por qué no lo estableció en Francia? Porque Francia era católica. Repito, Francia era católica. ¿Y por qué se le llama la dictadura de Ginebra? Porque de todas las religiones protestantes, ¿ya? De todas las religiones protestantes, es la más drástica de todas, la más rigurosa, ¿ya? Esa es la dictadura de Ginebra. Calvino plantea la predestinación. Repito, Calvino plantea la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Que todo ya está escrito. ¿En qué se diferencia la predestinación de Calvino para la salvación de tu alma con lo que planteaba Lutero, muchachos? Muy bien, en el caso de Lutero se basaba en la fe, ¿cierto? Se basaba en la fe. Muy bien. A ver, muchachos. En el caso de la predestinación, te dice, no importa lo que hagas, no importa lo que hagas. Hay personas que nacen para ser salvados y otras que simplemente hagan lo que hagan, no se van a salvar. Muy bien, esa es la predestinación. El consistorio. En el consistorio es una institución que va a regular, que van a regular regula tu forma de vida, regula cómo te tienes que vestir, qué es lo que tienes que hacer. Por eso se habla, muchachos, de una dictadura. Te dicen qué tipo de ropa tienes que utilizar, el color de la ropa que tienes que utilizar. No puedes celebrar fiestas, no puedes celebrar cumpleaños,
tu reunión, jóvenes, no puede ser más de 20 personas, no puedes bailar. Por ahí la única bebida, jóvenes, la única bebida, jóvenes, que se acepta es la que dice el consistorio. ¿Correcto? En eso consiste, muchachos. Se considera, jóvenes, se considera 2 sacramentos, bautismo y comunión. Y a Ginebra se le va a considerar la Roma del protestantismo. Repito, la Roma del protestantismo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ¿ya? A partir de ahí, jóvenes, comienzan a surgir otras religiones con base calvinista. Por ejemplo, en Francia, jóvenes, en Francia se les va a llamar hugonotes. En Escocia se les llama presbiterianos. Y en Inglaterra y Holanda, puritanos. Me imagino que debe haber escuchado de estas religiones. Justamente muchos puritanos, escapando de las persecuciones religiosas en Inglaterra, ¿a dónde llegaron? ¿A dónde se fueron a establecer? Muy bien, América del Norte. América del Norte. Muy bien. Y también llegaron por ahí presbiterianos y otros. Muy bien. Seguimos, seguimos. Y pasemos a la religión anglicana de Enrique VIII. A ver, muchachos. Tenemos ahí a Enrique VIII. Miren, lo extraño de esta religión anglicana es que Enrique VIII fue declarado, repito, Enrique VIII fue declarado defensor de la Iglesia Católica. Repito, defensor de la Iglesia Católica. ¿Y por qué creó su propia iglesia? Vamos a ver los motivos. Políticos y económicos. A ver, ¿ustedes recuerdan o alguien ha escuchado por qué Enrique VIII se pelea con la iglesia? Muy bien. La mayoría está relacionado o la mayoría recuerda, jóvenes, la negativa a su divorcio con Catalina de Aragón, porque le había dado una hija mujer y él quería un hijo varón, ¿no? Al final la iglesia no le dio el divorcio. La mayoría piensa que ese es el motivo. Pero el verdadero motivo, jóvenes, era evitar
la presencia, jóvenes, de la corte española en la corte inglesa. Porque como Catalina de Aragón era española, los españoles también querían tener injerencia sobre los ingleses. Y eso es algo que Enrique VIII no quería permitir. Cuando no le dieron el divorcio, él obviamente aprovechó, creó su propia iglesia, se divorció, ¿ya? Se divorció y se casó con Ana Bolena, ¿no? Que era una de las mujeres que acompañaba a su ex esposa Catalina de Aragón. Muy bien. A través del acta de supremacía, ¿ya? A través del acta de supremacía, se reconoce a Enrique VIII como jefe político y jefe de la iglesia, jóvenes, anglicana. Jefe de la iglesia anglicana. Muy bien. Después la que va a tomar, jóvenes, la que va a tomar el poder es María I Estuardo, apodada la Sanguinaria, hija, esta María Estuardo va a ser hija de Catalina de Aragón. Pregunto, si es hija de Catalina de Aragón, ¿va a ser anglicana o católica? Católica, era católica. ¿Y saben por qué la llamaron la Sanguinaria? La llamaron la Sanguinaria porque al restablecer el catolicismo comenzó a perseguir a los anglicanos. Y esa persecución, jóvenes, fue una persecución sangrienta, ¿ya? Fue una persecución sangrienta. Pero después va a ser destituida por su media hermana, Isabel I, la reina virgen, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. Y ella, cariño, a los católicos no les tenía. Ella va a ser anglicana. Ella va a restaurar el anglicanismo. Y podríamos decir que literalmente Isabel hace perder la cabeza a María Estuardo. Profe, ¿cómo que literalmente? Es que al momento de destituirla, la va a terminar decapitando. Muy bien, jóvenes. Las consecuencias, con el acta de uniformidad, se reconoce a Isabel I como jefe de la iglesia anglicana. Muy bien. Seguimos. Vamos con las consecuencias.
la Iglesia Católica se debilita, surgimiento de las iglesias protestantes, guerras de religión, y el desarrollo del capitalismo. No se olviden que muchos burgueses apoyan a estas iglesias reformistas. Muy bien. Seguimos. Vamos con la contrarreforma. La contrarreforma o reforma católica es la reacción de la Iglesia Católica que plantea una renovación, ¿ya? Va a plantear una renovación, pero plantea una renovación a partir de consolidar, repito, a partir de consolidar sus dogmas, ¿ya? Repito, a partir de consolidar sus dogmas. A ver, Isabel I lleva a cabo la destrucción de la Armada Invencible. Sí, eso es correcto. Y el tercer objetivo, detener la expansión del luteranismo. ¿Ah? Repito, detener la expansión del luteranismo. Muy bien. ¿Quién era el rey en ese momento que lleva a cabo esta contrarreforma? Felipe II, ¿ya? Felipe II, hijo de Carlos. Tenemos ahí al concilio, jóvenes, al concilio de Trento. Hace un momento me preguntaron sobre el concilio de Trento. Entonces acá está, que tiene que ver con la contrarreforma, convocado por el Papa Paulo III. Y el rey, no se olviden, ¿quién era el rey? Lo mencioné hace un momento. Felipe II. Muy bien. Muy bien. El Papa es el jefe supremo de la Iglesia. Los sacerdotes van a ser preparados en seminarios, ya no se van a comprar cargos eclesiásticos. La única Biblia es la Vulgata. Y la fuente de tu salvación no va a ser ni la fe, no va a ser la predestinación, no van a ser la venta de indulgencias, va a ser tus buenas obras. Eso es lo que te va a salvar. Y también mantiene los 7 sacramentos. Se creó el índice o también llamado índice. A ver, ¿qué es el índice o índice? La lista de libros prohibidos. Repito, la lista de libros prohibidos. ¿Y qué característica debe tener un libro para ser prohibido? Libros, hasta libros de ciencias,
o que plantearan nuevos descubrimientos, o que por ahí dijeran algo que estuviera en contra de las ideas o dogmas que planteara la iglesia. Por ejemplo, si tu libro hablaba del heliocentrismo o decía que el sol era el centro de todo, es un libro prohibido, ¿no? Es un libro hereje, ¿cierto? Eso era el índice o índice. Pregunta de admisión. ¿Cuál es el objetivo del Tribunal del Santo Oficio? Repito, ¿cuál es el objetivo del Tribunal del Santo Oficio? El Tribunal del Santo Oficio es el Tribunal de la Santa Inquisición. La respuesta, muchachos. La respuesta. Repito, jóvenes. El objetivo es mantener, repito, mantener la pureza de la religión católica. Repito, mantener la pureza de la religión católica. No se olviden. ¿Se entendió entonces? ¿Cuál es el objetivo? Muy bien. Ahora, profe, ¿y eso de perseguir, de castigar a los herejes? Muchachos. Ese es el medio. Repito, ese es el medio. O sea, para mantener la pureza de la religión católica, se tiene que perseguir a los herejes. Pero ese es el medio, el mecanismo. Hay que diferenciar porque jóvenes, te podrían colocar esas dos alternativas. Muy bien. Y por último se creó la Orden de los Jesuitas, dirigida por Íñigo López de Recalde, o como también se le conoce, San Ignacio de Loyola. Repito, San Ignacio de Loyola, muchachos. Muy bien. Las consecuencias, las iglesias protestantes aumentan, van a haber guerras religiosas en Francia, en Inglaterra, en Alemania también, la guerra de los 30 años.
Los campesinos que quieren apoderarse de más tierras de la iglesia y persecución a los protestantes. Muy bien. Pasemos a las monarquías absolutistas. La orden de los jesuitas es la orden religiosa, o mejor dicho, se llamó la Compañía de Jesús. Y de ahí pasó a denominarse Orden de los Jesuitas. Era una orden religiosa que tenía como base las doctrinas del propio Jesús. Cada orden religiosa, dominicos, agustinos, franciscanos y demás, siguen una forma de vida. En este caso, San Ignacio de Loyola planteó los dogmas del propio Jesús. Esta es la orden de los jesuitas. ¿Alguna duda más? Muy bien. Vamos a las monarquías absolutistas, muchachos. Se desarrollan durante el siglo XVI y XVII. A ver. El rey controla o centraliza el poder político, el poder económico, militar o religioso. En pocas palabras, concentra todos los poderes. Y hubo un rey que dijo la siguiente frase: el Estado soy yo. Repito, el Estado soy yo. ¿Qué rey dijo eso? Muy bien, el rey Sol. Muy bien, el rey Sol. Luis XIV. Muy bien. Luis XIV. Muy bien, muchachos. Seguimos. Consolida el Estado moderno. Vamos a ver cuáles son las instituciones que se van a desarrollar durante estas monarquías absolutistas. A ver. 1. Las cortes reales. La nobleza feudal ahora pasa a vivir en las cortes. Por eso le llaman de una nobleza cortesana. A ver. ¿Se acuerdan en la Edad Media esta nobleza feudal a qué se dedicaba, qué función tenía esta nobleza feudal?
eran vasallos, eran señores feudales, ¿sí o no? Señores feudales. Entonces, ¿tenían o no tenían poder? Sí, tenían poder. Muy bien, tenían poder. Entonces, jóvenes, hay que recordar lo siguiente. El rey, para consolidar su poder, hace que esta nobleza feudal vaya a vivir a las cortes o tenga jóvenes privilegios, que no pague impuestos. En pocas palabras, que dependa de él, que dependa del rey, para así tenerlos dominados, para tenerlos controlados. Esta era la importancia, muchachos. La burocracia, los funcionarios jóvenes del Estado. El rey controlaba a todas las instituciones del Estado. Diplomacia, podía firmar la paz, así como también declarar la guerra. Repito, firmar la paz y declarar la guerra. Y van a tener también un ejército permanente. Repito, un ejército permanente. Porque recuerden que antes el ejército le pertenecía a cada señor feudal. ¿Ya? A cada señor feudal. Seguimos. El regalismo, el poder que va a tener el rey en asuntos religiosos. A eso se refiere con el regalismo. Centralismo, que el rey concentra todos los poderes. El rey concentra todos los poderes. Y el providencialismo. ¿A qué se refiere, jóvenes, con el providencialismo? A ver, ¿qué es la providencia? Muy bien. Dios así lo quiere, ¿cierto? Dios lo decide. Muy bien, Dios lo decide. Ese es el providencialismo. Muy bien. Vamos a ver estas características jóvenes. Vamos al aspecto político. A ver, el rey concentra el poder para garantizar la seguridad de sus súbditos. A ver, muchachos.
según el rey, porque es una justificación del rey, el hombre, ¿por qué se caracteriza? Porque está en constantes enfrentamientos, en constante pelea. El hombre no sabe, jóvenes, qué hacer. Entonces, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a proteger? El rey. Muy bien. Seguimos. Y hay ideólogos jóvenes como Jean Bodin o Jean Bodin. En sus 6 libros de la República, habla de que el rey tiene una soberanía perpetua y que no debe ser sometido a las leyes. Repito, no debe ser sometido a las leyes. Tenemos a Jacques Bousset en su política extraída de las Sagradas Escrituras. Justifica el origen divino del rey. ¿Y con qué otro nombre determinamos el origen divino del rey, muchachos? Providencialismo. Muy bien. Tenemos a Thomas Hobbes en su obra El Leviatán. El hombre está en constante guerra. Repito, el hombre está en constante guerra. El hombre es la destrucción del hombre. O como diría Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, como el hombre está en constante enfrentamiento, ¿quién es el único que lo puede cuidar? ¿Quién es el único que lo puede proteger? El rey. El rey va a dar orden y estabilidad a tu vida. Muy bien, jóvenes. Muy bien. El rey es la caparazón política de la nobleza. ¿Por qué? Porque protege a los nobles. Se anula la poliarquía feudal. Repito, se anula la poliarquía feudal. ¿Por qué? Porque en la época del feudalismo, había varios poderes, habían varios gobernantes. Muy bien. Y por último, se forman, jóvenes, los estados
estados nacionales. Antes los estados no estaban unificados. En España no había un estado unificado. En España recién se unifican, jóvenes, recién se unificaron cuando se casaron los reyes católicos. Repito, cuando se casaron los reyes católicos. Ahí recién. Muy bien. Hasta ahí, antes de continuar, ¿alguna duda o alguna consulta, jóvenes? ¿Qué es el caparazón político de la nobleza? Repito, recuerden que el rey comienza a proteger a la nobleza, ¿cierto? Comienza a proteger a la nobleza. Lo cuida, les da privilegios. A eso significa caparazón político. ¿Alguna otra duda más? No, ok. Continuemos. A nivel económico, el bullonismo y el mercantilismo no son lo mismo, por si acaso. No son lo mismo. El bullonismo es la acumulación de metales preciosos. Repito, bullonismo, acumulación de metales preciosos. Mercantilismo, acumulación de riquezas. Repito, acumulación de riquezas. Ahí está la diferencia. Riquezas definitivamente es más general. Incluye metales preciosos, monedas, dinero, bienes. Es más general el mercantilismo. Militar, se forman los ejércitos nacionales. A nivel religioso, el providencialismo, la formación de las iglesias nacionales y el regalismo, muchachos. Muy bien, esas serían las principales características del absolutismo. ¿Alguna duda, jóvenes? Antes de terminar. Si no hay dudas, si no hay consulta, con esos jóvenes hemos terminado nuestra clase. Muchas gracias, chicos, a cada uno de ustedes por su atención y participación y que tengan muy buen día. Cuídense, muchachos.